el que estén acá y es muy emocionante eso. Bueno, entre nuestro jimeniado. Bueno, Omar, te voy a dar el micrófono, no para que te lo tomes ya, pero sí ahorita. Muchas gracias a Víctor Bustamante y a nuestro editor de Ambrosía Editores, el señor Muñetón, Carlos Alberto Álvarez Muñetón, que ha venido editando los libros más recientes de Omar, unas antologías, unos libros de ensayo y esta novela, digamos, que de una vez se las presento, que es Serafín. La pongo acá. Serafín, hoy se presenta esta novela. Vamos a tener a Víctor y al señor Carlos Alberto un poco hablando de la novela, luego una conversación con Omar. Estamos en una banda sonora. Esta noche vamos a tener la banda sonora de la novela un poco acompañándonos. Son 17 obras, desde Crescencio Salcedo hasta Bela Bartok. Entonces ahí vamos a disfrutar precisamente de esa atmósfera que la novela nos propone. Y bueno, vayan preparando la tarjeta, no hay problema, se pueden gastar, pueden con un tarjetazo, porque bueno, a veces uno anda sin efectivo porque el centro es muy peligroso, entonces no es cierto. Entonces con un tarjetazo por solo 30.000 pesos se la llevan autobiografiada y toda esa vaina. Y eso sí, pues a todos les toca vino, no se preocupen, o sea, que comprenla o no la compren, ¿cierto? Bueno, para nosotros es un gran honor, Omar, muchas gracias por hacer del Ateneo el espacio de presentación de esta novela tan especial, tan íntima, Aquí hay como varios personajes que quiero presentarles. Este tinto y ese ron hacen parte de la novela. Si yo dijera cuántas veces se menciona el ron y el tinto en la novela, pues podrían ser incluso grandes patrocinadores, ¿cierto? Ese tinto y ese ron que siempre acompaña esas conversaciones de Serafín, un ángel caído que finalmente cae en la novela también, y que ya de los cuales ya nos hablará Carlos Alberto y Víctor. Y antes de empezar, pues quiero como darle la voz a un amigo que esta noche no pudo acompañarnos por cuestiones de fuerza mayor y que quiso vincularse como a este saludo, y con eso quiero que abramos esta noche, que como les digo, luego vamos a hablar a escuchar a Carlos, a Víctor y luego a conversar un poquito sobre la novela con Omar, luego nos vamos al vino y luego al café a escuchar la banda sonora de la novela y también un poco a celebrarnos y a celebrar a Serafín y a Omar y a su obra y a nosotros también. Entonces, por favor, Freddy, nos das por favor el inicio. Vamos a hacer apagar un poco esta luz para que podamos ver bien el video. Y bueno, es por causa de fuerza mayor si este amigo no pudo venir, y entonces una fuerza mayor bastante grande, pero bueno, aquí está y nos se vinculó esta noche con el saludito. Estimado Omar, te hablo desde Lisboa. Te escribo cuando preferiría muchísimo estar allá con ustedes, pero no dejaré que la distancia disminuya las afinidades y admiraciones. Hoy lanzas otro libro a la consideración de un público distraído y sordo de décadas de bulla. Sé que para el escritor el lanzamiento de un libro nuevo incita a una crisis pequeña que es presagio a la crisis más grande que viene. Quiero aprovechar este momento y dejar constancia de mi aprecio por tu obra, en todas sus facetas, y por el espíritu independiente y único de quien la ha forjado. Ojalá los
vez escritores jóvenes puedan entender semejante libro. Es, sin exagerar, uno de los pocos escritores de tu generación que se ha liberado de un contexto parroquial para elaborar una visión que no solo es propia, sino que dialoga con su momento y contexto histórico a través de imagen y el suceso metafórico, siempre sorprendente y luego totalmente reconocible como nuestro. Un abrazo, Mario Ángel Quintero. Bueno, muchas gracias a Mario. O sea, qué bueno que la amistad se haga presente, ¿cierto? Desde Lisboa, que envidia, pero sí, pero él también quería estar en ese tranvía, pues, como tan especial. Pero bueno, Omar, pues no sé si quieres abrir con algunas palabras y luego le damos las palabras a nuestros invitados para que nos den como sus reflexiones sobre la novela. Buenas noches, es un gusto estar acá, es un gusto verles compartiendo conmigo la presentación de este libro en el cual llevo muchos años trabajando, o llevaba muchos años trabajando. Es para mí una emoción y saber que me están acompañando en esa emoción. Gracias al Ateneo. Gracias a Jacqueline Salazar, gracias a Néstor, gracias a todos los amigos que hoy están acá y en particular gracias a Serafín por permitir que este libro exista. Ya seguiremos conversando. Bien, Serafín es del barrio Antioquia, o sea, como para que sepan, que es del barrio Antioquia y llegó en bus, no en taxi ni en carro al centro de Medellín. Esto, a diferencia de otras narraciones maravillosas de escritores que amamos mucho, como Fernando Vallejo, que por ejemplo llegaba en el carro de papá al centro de Medellín, ¿cierto? O sea, no llegaba ni a pie ni en bus. Bueno, entonces, Carlos, cuéntanos un poco como editor el encuentro con Omar, el encuentro con Serafín, cuéntanos un poco tu reflexión. Buenas noches, mi nombre es Carlos Alberto Álvarez Muñetón. He tenido el privilegio de trabajar con el maestro Mar Castillo en todo este proceso de la aparición de Serafín. No sé si Serafín sea él, pero así lo digo yo. ¿Sí? Creo que es una obra autobiográfica. Yo preparé como unas palabras, entonces voy a leerles el texto que preparé para este momento. Este lo bauticé Serafín levanta vuelo. Para que con 2 epígrafes formados también de la misma obra. Afuera era ya de noche. Miró y vio la piel del universo que mostraba algunas de sus estrellas. Tomó un taxi, dio una dirección y se puso a observar por la ventanilla mientras éste avanzaba. Página 123. Y de la 124, que son unas líneas como muy sinónimas, en la calle sintió el viento, el polvo, los ruidos y los cuerpos de quienes viven las tramas que hacen y deshacen las historias de la piel de la ciudad, tal como los planetas y demás guijarros en la piel del universo, pensó. Estos 2 epígrafes, como ustedes saben, los epígrafes hacen como una especie de resumen o de recuento de la obra. Creo que Serafín es una obra tranquila y bastante filosófica, ¿no? Como inicio del rastreo de esas huellas que tiene el maestro allí dentro y que poco a poco las ha ido
ubicando en el papel. ¿Dónde se encuentra la sabiduría? Estoy convencido de que se halla en los libros. Cuando tuve el privilegio de ser uno de los primeros lectores de Serafín, novela del maestro Omar Castillo, recorrí este texto en busca de su sabiduría. En la dedicatoria aparecieron Luz Marley y Sombra. ¿Sí? No podía faltar allí Luz Marley y Sombra. Dos personajes esenciales en la vida y obra del maestro. Comillas. Ese día Serafín supo que podía vivir en las ascuas, en la luz y en la penumbra de esa ciudad donde había sido engendrado en un imprevisto encuentro de sus padres y en la que había nacido una madrugada de diciembre tal como quien rebota en un mundo y de súbito va a parar a otro, que con disciplina podía alcanzar el sosiego necesario para vivir y saberse propio en los escenarios donde su existencia sucedía. Así el vacío siempre lo estuviese provocando como un enjambre, abriéndose y cerrándose con sus instintos de imán devorador. Página 14. Aunque no se menciona de manera directa, esa ciudad aludida es Medellín. Comillas, la ciudad es la misma y no lo es. Página 17. Y sobre sus hallazgos los afirma. Comillas, la realidad es un agua deslizándose sin ser siempre la misma. Página 28. Heráclito para el regodeo del maestro Castillo. Y aunque tampoco se nos informa de manera literal, Serafín es una obra autobiográfica. También se resalta aquí una de las constantes del maestro Castillo, la disciplina como forma de vida. La imaginación también aparece, sobre todo cuando eres un creativo, comillas. Vivir es asombrarse ante los misterios y los abruptos de la realidad y de la otredad. Página 31. Y lo confirma así, comillas. Mientras caminan, Serafín le cuenta a Marley del rincón que hacía un escalón de un andén contra la fachada de una casa en el barrio Antioquia donde él nació y vivió. De cómo cada que pasaba por ahí cuando era niño e iba para la escuela, él lo saltaba. El escalón en el andén quedaba justo al doblar una esquina. Casi siempre era súbita su presencia y más súbito era el salto dado por él evitando pisar ese rincón en el andén. De aquí viene la maravilla. Nunca pisó ese punto del andén y ahora tampoco lo haría, pues siempre ha estado convencido que de hacerlo se perdería por ahí, caería a otro espacio distinto, que ese punto es la entrada a otro lugar. No era miedo lo que le impedía pisar ahí, simplemente sabía que el espacio al que se entraba por ahí no era su lugar. Página 64. No fue por lo que Lezama Lima le dijo alguna vez, comillas, ya con su tabaco en la mano derecha, Lezama Lima toma un sorbo de café, mira a Serafín y continúa diciéndole: la literatura es un laberinto cuya obsesión nos penetra todo el tiempo, es insaciable. Es un laberinto que nos devora como una historia que nos cunde con su vastedad. Y cuando esto sucede, solo nos quedan las imágenes posibles que hacen visibles los hilos a través de los cuales nuestra presencia permanece habitando este laberinto. Página 91. Ni por lo que le dijo Mutis, comillas. Serafín recuerda la vez que lo escuchó. Entonces Mutis le decía de lo arduo que era lograr una imagen y además encabalgarla con otras imágenes buscando el dibujo narrativo del poema. El ritmo que hiciera admisible la visión del poema. Para él, decía Mutis esa vez, sus poetas preferidos eran casi siempre aquellos que imaginaban la realidad en el poema. Página 103. Por lo que el maestro Omar Castillo afirmó páginas anteriores. Comillas. Sabes, querido Floriano, le dice Serafín, yo espero en un momento de mi vida poder dedicarme al olvido, no tener nada que ver con la literatura y dedicarme al olvido. Página 85. Idea que hace ya un buen tiempo viene dando vueltas por la cabeza del maestro Omar Castillo. También encontramos en Serafín el elogio de la lentitud, de la pausa. Comillas.
Frente al protagonismo que hoy se da a las actividades extremas, la existencia de Serafín puede parecer monótona, pues su actitud más extrema ha sido su decisión de aprender a vivir con lo mínimo, buscando así mantener la autonomía necesaria para asumir los riesgos que le permitan descifrar su vida íntima y común. Asunto estorboso en un mundo pronosticado para la usura y el consumo delirante. Asuntos bastante trabajados en la poesía del maestro, ¿no? Un mundo de tramas políticamente correctas y cuyas artimañas suceden en los escaques de un tablero que recuerda los ojos de fiebres producidas por infecciones incurables. Un tablero vuelto el escenario para la promoción del oscurantismo informado. Página 109. Y voy a tocar el último tema, para terminar, que tiene que ver con Eros, que es otro asunto que Omar Castillo toca y trata de manera magistral. Fragmentos que podríamos calificar como reflexiones poéticas. Comillas, pues sabe que el gozo de un cuerpo no se repite, que es único. Página 58. Esa línea está muy pegada de él, de la obra de Omar, que es esta de que la Heráclito, ya le habíamos mencionado allí, o se había aludido allí, la de que no se cruza dos veces el mismo río, ¿no? Una maravilla, también una maravilla, porque creo que estos fragmentos que son tomados de la narrativa de Serafín son realmente unos poemas acerca de lo erótico. Comillas, no existe fijeza para el amor, este a cada instante se inaugura, por ello las reflexiones sobre el amor resultan indecentes, y es ahí cuando su sustancia se hace subversiva, deliciosamente peligrosa. Las normas que buscan enmarcar las maneras del amor delatan el artificio de la insatisfacción humana que parece siempre negando sus pasiones, negando las sustancias de su realidad. El amor incluye la soledad, el camino del asombro, cuerpos como galaxias que se interfieren danzantes entre su ternura y su miedo. Página 89. Solo aquí en la novela he encontrado mucha referencia a las galaxias, a las estrellas. En los textos anteriores nunca había encontrado como esas referencias. Aquí están muy bellamente trabajadas. Comillas. Al llegar a la cantina verde buscó una de las mesas del corredor y pidió una cerveza fría. La tarde estaba anochecida, más penumbra que luz, propiciando un ambiente enrarecido, empero acogedor. Sí, se dijo Serafín, continuando con sus pensamientos después que le sirvieran la cerveza. Lo libidinoso de la vida se expresa siempre. Por eso no es de extrañar el misterio que es ir de cuerpo en cuerpo hasta la eclosión del tiempo, donde cunde la atmósfera carnosa del amor. El aliento del amor abriéndose, gravitando en el cuerpo de su pasión, en la queja y el gozo de su encuentro con otro cuerpo, de su cogerse como planetas, otra vez, ¿no? Que se rozan y se penetran hasta el delirio enfurecido, hasta el ardiente sudor donde se fraguan el polvo de estrellas, y de ahí otra vez, y las imágenes de un sueño, de una realidad aprehendida a través de los ojos de la realización amorosa. Así pensaba Serafín mientras miraba la luna por entre un ligero velo de nubes. Inevitable, esa noche le traía la presencia de uno de sus amores estancado en los calurosos pozos de la memoria. Página 105. Comillas. Entonces a Serafín lo sobrecoge el deseo de extender sus brazos y sentirla con sus manos, de tomarla de esa penumbra de su memoria y traerla hasta él. Empero, se dice, ante la vastedad de tu presencia, no pronuncio tu nombre, pronuncio el olor de tu piel ahíta en una noche al borde de la estrella fugaz de tu gozo, de tus ojos de mujer aprehendida por ese instante del amor, por ese gozoso abrirse del amor. Página 106. Estos fragmentos son la razón por la que tanto quiero a Omar Castillo, y es lo que encuentro en la obra de él, ¿sí? Esa reflexión poética. Por supuesto que Serafín, de Omar Castillo, son muchos más asuntos y mucha más sabiduría.
Serafín, levanta vuelo. Carlos, muchas gracias, Carlos, por compartirnos esta lectura. Muchas de las cosas que, por ejemplo, uno como lector, que nosotros hemos tenido el privilegio de ser uno de los primeros lectores de esta novela, pues es eso, es ese serafín que tiene ahí varias connotaciones, desde ese ángel que viene, ¿cierto? Pero también esa misma palabra que compone a serafín, ¿cierto? Que tiene ahí, cierto, serafín, ¿cierto? Y el centro de la ciudad, en donde, pues sin hacerle un spoiler a Víctor, porque seguramente ahora Víctor hablará mucho más a fondo del tema, y es que la ciudad y el centro como tema de muchos de nuestros escritores, de varios de los que están acá, del propio Víctor, del propio Oscar, que también está acá, que nos acompaña, gracias Oscar por estar acá, y algunos dramaturgos como el propio Henry, que también hacen del centro de la ciudad su lugar de narrativo en algunas obras. Aquí también ocurre, hay por ejemplo 82 lugares narrados del centro de la ciudad en este Serafín, y la novela parece una bibliografía, porque casi que a cada persona que aparece en la novela, que yo creo que es un serafín 82.000 como para que no se preocupen los que hemos estado transitando con serafín, pues léase Omar, también podría ser un alter ego. Del 2000 para acá no se van a ver ahí, pues no. ¿Y yo por qué no estoy? No, es que es más un serafín como de los inicios, como en cuando empieza Serafín a ser Serafín, y por eso ahí vemos a Luis González de Guzmán, o a Amílcar Osorio, o vemos también a otros personajes, pero paralelo a eso vemos a Verlaine, vemos a Rimbaud, vemos también a Mallarmé, vemos en la propia obra de Serafín un diálogo, casi que la propia obra es un diálogo con Vicente Huidobro y Altazor, y ella misma en su estructura y en lo que se propone, y entonces ahí vamos viendo como una narrativa muy desde el diálogo con el territorio, con la ciudad que se habita, pero también que se habita a través de la amistad y a través de la lectura, a través del encuentro. Como pueden ver, hoy no estamos en el Ateneo Porfirio Barbaco solamente. Hoy estamos discúlpeme un momentico, en el Café Azul. El Café Azul es un lugar específico donde Serafín de pronto pasa un umbral de la realidad a la ficción, y por eso pudo conversar hacerse guiños con Canetti, o saludar a De Grey, o darle una lección de lectura a Octavio Paz, ¿cierto? Entonces, hoy estamos también habitando ese umbral entre esta realidad que nos habita a nosotros y ese Café Azul o la Cantina Verde, donde se hacen unas rumbas un poco más pesadas, ¿no? en la novela. Entonces, todo eso es lo que somos de alguna manera, porque nosotros vamos del libro a la vida y de la vida al libro, y bueno, hay homenajes muy hermosos a autores y personas de acá de la vida, de este Serafín, que es también la vida de esta ciudad y de este centro de Medellín. Con esta introducción dejo al maestro Víctor Bustamante, que estamos muy inquietos con lo que nos va a compartir con su texto. Víctor, tú que también has estado ahí, en ese mismo centro, en estas mismas calles, en esta misma apuesta por la literatura en esta ciudad y por narrar esta ciudad. Víctor, buenas noches y gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por estar acá, a Omar por haber escrito este libro tan lindo,
a Néstor y a Muñetón y a todos ustedes. Hay lo siguiente en esta ciudad de depredadores. Si uno habla mal de un amigo, están felices. Pero si uno habla bien de un texto que se merece, ya saben los calificativos que vienen, pero a nosotros no tenemos de eso. Leyendo este texto, no sé por qué se me vino a la memoria un texto, un libro mítico de un gran escritor que es Paul Valéry, Monsieur Teste. Yo pensé que decía Monsieur Teste, pero más bien que no, Monsieur Teste. Resulta que este tiene una especie de carnet donde el francés, cómo se disciplina, piensa, repiensa, analiza el hecho poético, analiza su actitud ante la vida. Y este libro se fue completando y tuvo una decisión definitiva cuando él se murió, porque él siguió dando textos. Yo sé que para los puristas dirán, no, vean, comparando a Valéry con Omar, pero nosotros tenemos derecho a tener nuestra tradición y nuestra presencia y nuestros poetas. Y yo creo que esa correlación con ese texto, con el libro de Valéry, es porque los poetas en la ciudad no reflexionan. Hay muy poquitos que tienen ensayos, una especie de autoanálisis, este tipo de cosas. Yo hablaba con Omar esta semana y me acordaba de las cosas de Gaspar de Greve. No la tuvo Rey Arturo, yo creo que por algunos maestros la tuvieron, y no se nos perdió esa posibilidad de saber esos carnets de estos escritores que pensaban sobre determinados lugares, y todo por esa asepsia poética de ellos y por esa pereza mental. Entonces este libro lo celebramos en ese sentido. Es un libro que nos trae a Medellín, nos trae a Omar en diversas, toda su carnadura, nos trae el Raner, el transeúnte caminando en la ciudad. Yo no pensaba leer el texto que escribí, pero ante la exigencia de Omar, lo voy a leer. Pero hay una cosa que es la siguiente, ¿ven? Yo no sé si algunos, que creo que sí leyeron Un juego de ojos de Canetti, donde hay un capítulo dedicado a un grupo de escritores, donde está Thomas Mann, está Bruno Canetti, el Mahler, que era la oferente, está su casa, está Romain Rolland, que bueno, me acuerdo que no están ahí, y resulta que ellos tenían la tertulia los jueves, me parece, y leían de 2 a 6 de la tarde novelas completas en varias secciones, y uno veía cómo es que esto ocurre en ese Viena de esa época, y aquí en Medellín no hay, porque nosotros no tenemos esa costumbre, esa terrible manía de ser lectores y escuchar al escritor de viva voz, ¿cierto? Entonces resulta que ahora lo que vamos a hacer, no sé por qué me acuerdo de eso, pues sin ser fastuoso, sin llenarme de admiración por Omar, que la tengo mucha y mucho cariño también, sino por el hecho de leer del escritor los textos que nos puso a reflexionar sobre la obra, ¿cierto? Entonces, amárrese los cinturones, que vamos a analizar un viaje por el texto de Omar. Ese texto, como todo lo que uno escribe sobre un autor, es un poco suficiente. ¿Por qué lo digo? Ahorita menciono esto, la parte de la música, y esa parte que la escribí no la agregué porque el texto quedaba muy largo, porque cada lugar donde sitúa la música es una especie de sucedáneo, de memento mori, podríamos decir, si no son los trascendentes. Entonces resulta que mereció ese paralelo entre literatura y música. Como cosa rara, Omar dejó el cine de lado, pero él después nos va a hablar de eso. Bueno, entonces empecemos aquí a leer este texto. Si están aburridos, aguantarnos todo, porque al poeta hay que darle gusto. Marlene no vino, ¿sí? Entonces esta lectura se la dedicamos a Marlene, que la queremos mucho. ¿Listo? Bueno,
Serafín de Omar Castillo. No sé si Omar se ha dado cuenta del texto que ha escrito, precisamente en una ciudad, Medellín, que se expresa según los sondeos de ser poética. Por supuesto que es poética de fachada, pero lejos del ámbito de las circunstancias políticas y públicas, porque en su interior la poesía bulle, pero en el suceso personal de un poeta que la ha conformado y vivido, desde ese silencio y apartamiento que lo ampara para proseguir en ese camino a veces pedregoso de la palabra, no como artificio, sino como mesura y como circularidad. Sí, sé que muchos decoran la palabra y maquillan su existencia para darle un golpe bajo a la poesía y pensar que con un verso comienza la obra de un poeta. Omar Castillo es de totalete. El más desusado vive la poesía como norma de una exigencia personal. De ahí que entre las realidades de la ciudad con destellos de fantasía y devoción construye este texto, este puñado de crónicas o de reflexiones, donde Serafín, el poeta, se decide a compartir su ámbito desde su infancia hasta su momento de madurez. Son además reflexiones sobre el quehacer poético, así como sobre sus poetas amados, aquellos que le dan luz de la poesía y con los cuales dialogan. Pero ¿quién es Serafín que le ha dado título a este libro? El autor, el poeta, el crítico literario, el novelista o el alter ego, o un seudónimo, o quizá es un ángel de la élite en la corte celestial, un ser inacible, un ser alado y huidizo. Ya que Serafín camina a la ciudad, toma tinto, toma los cafés, disfruta las conversaciones con sus amigos, es un trasunto del autor, por supuesto, y no deja de serlo a lo largo de las crónicas o tableaux que se hilan para esclarecer su perfil. Cada una de ellas lo define, lo percibe, lo analiza, como si acudiera a esa máxima de Machado, porque lo es: converso con el hombre que siempre va conmigo. Precisamente Omar el Serafín, como escritor, pensador y poeta, ha salido a la calle, a Medellín, desde hace muchos años, para encontrar esas imágenes, esas crónicas, para entregar un puñado de textos que van por fin a esclarecer esas preguntas que nos acercan más a su poesía. Y aquel ámbito de la narración con su explayamiento, de caminos, de laberintos, de explicaciones de notas, permite juntar esas suturas y esclarecerlas en la medida en que el poeta saca a la luz su concepto para reseñar esa ciudad, Medellín, que es definida por sus pasos y poemas, o al sitiarse bajo el arco del edificio Vicente Uribe Rendón, ahí en la playa Oriental, no como una alegoría para huir de ella, sino como la propia carnadura de su cercanía. Él no la protegerá de la oscuridad y del crimen, tampoco se protegerá él mismo, al contrario, la hace destellar no en su apariencia, sino en esa ciudad que el propio poeta mira, en ese batir en la apariencia del centro, hacinado y caprichoso, lleno de las sorpresas, pero también de las contingencias que lo envuelven y engullen. Sería fácil para él volver atractivo extravagante en este texto sus crónicas, que llamo tableaux, donde cada uno expresa una idea, un personaje o un lugar determinado, o hacerlo excesivamente visible, aunque solo fuera por algunos matices personales atribuidos gustosamente a su interés, la lejana evocación de su madre, de su abuela, de su calle 25 con la 65 en el barrio Antioquia, como punto de inicio de un derrotero que lo llevará a andar al centro, con sus injurias y desatinos, pero también con la levedad del abandono, de las ausencias, de aquellos que reaparecerán caros y únicos a través de ese texto, porque este texto también es un campo a la amistad, pero sus amigos ya no están. Luis Darío González, Alberto Escobar, Amílcar Osorio, Humberto Navarro, el editor Hernando Salazar, el cineasta Leonardo Rodríguez y el poeta León Pisano. Aquí hay una pequeña aclaración sobre estos personajes. En Medellín, solapada, con mucha feria del libro, con mucho festival de poesía internacional, entre comillas, como dicen, con cierta imbecilidad, su corte, se les olvida que Medellín tiene una tradición poética que no la envidia a nadie. Envidiamos nosotros porque la dejamos ir. Estos escritores que mencionamos aquí, yo le decía a Omar, esos personajes hay que ampliarlos más, porque al nombrarlos, esos personajes existen. De no hacer lo que están haciendo y que hacen muchos de nosotros, es dejar que ellos
mueran en el ostracismo, que es el olvido, que es la constante de la literatura antioqueña. Ahorita alguien mencionaba la poesía joven, y eso es una risa. La poesía joven es para los de la Feria del Libro, que salen con cosillas y especulaciones medio, no a utilizar el término, improvisadas, porque la poesía bella, la poesía fuerte de Medellín siempre es joven. Si uno lee a De Grey, si lee a Una Crónica Tejada, si lee a Omar, siempre la poesía está ahí presente, la poesía está ahí perenne, bella, tatuada en nosotros, entonces que no nos vengan a meter el dedo en la boca, ¿cierto? Entonces miremos que hay que saber que estos escritores representan esa minoría culta de Medellín que muy poquitas personas hemos visto. Entonces a Omar, cuando habla de ello, le decía a Omar, hay que escribir una crónica larga sobre cada uno de ellos, porque no merecemos el olvido. Recordemos que estamos en un mundo de los medios de comunicación, donde existe solamente los que hacen mucha bulla, pero hay que ser discretos. Hay poetas grandes en la ciudad que están trabajando, y esos son los valiosos, los que no tienen tantos contratos con el municipio, con la dedicatoria en la Feria del Libro a un país, en vez de dedicarse a un escritor de Medellín, ¿cierto? ¿Saben cómo se llama eso? Puro arribismo intelectual, pura pose de montañeros, que creyendo que hablando de un país que es importante, de un escritor que no leo mucho como es Saramago, pensamos que nos estamos engodando con el mundo, y esa es una estupidez mayor. Pero sigamos y después le damos madera a esta gente. Bueno, y luego empiezan amigos que al mencionarlos se evita que su memoria se pierda, porque en el solo mencionarlos se evita que su memoria se pierda, porque en el solo nombrarlos se reactiva su presencia con esa historia que el autor conoce de ellos en su cercanía, y ahora en la inevitable ausencia, todos ellos desde una orilla diferente expresan una Medellín del centro. Así la escritura, a medida que pasa el tiempo, se atribuye una característica. No deja que la presencia de sus amigos sea extraviada en los recuerdos de otra generación, que poco a poco deja que esos nombres se destinen a ser la dejadez de sus sombras. No, Omar al mencionarlos con su nombre propio no los abandona al azar, para que no se conviertan eso me hizo. Para que no se convierta en un desatino y desidia. Por esa razón, al Omar caminar y dibujar su Medellín, ya que cada uno al ser testigo define su ciudad, transita sobre las cenizas que nunca dejan de humear de los amigos que se han marchado. Él, cercano al nadaísmo, pero sin sus escándalos ni sus diatribas, sino con la certeza de su reflexión y de sus lecturas, ha creado una obra que podría tener ciertos tintes de cercanía con esos autores, como sería El Desenfado, otra escritura, pero que también se erige como solitaria y muy personal. Así, algunas actitudes e imágenes prófugas del casino dadaísta puede que lo acompañen. Pero él rehusó a estar allí, mientras tanto lo sentimos tan cerca en otras esferas. Serafín a veces da la impresión de ser un texto aislado en su obra, pero no es así. Está más cerca de ella debido a la inusitada manera de Omar al juntar, como ya había dicho, algunos fragmentos que no se habían explicado en ella. Serafín permite acercarnos a Omar en su acepción más personal, ya que él siempre ha tomado mucha distancia con las escrituras que lo tuvieron cerca de hipótesis de un poema que se aparte de la realidad. Nada es más cierto. Si en su poesía hay nervio, hay razón. Así, en ese libro hay reflexión y un desafío para que el poeta vuelva sobre sí mismo. A veces no sé la razón por la cual recuerdo a Mosientes de Valerio. No lo digo en el sentido que Omar asuma ese gesto de escritura en ese libro mítico que fue completado en cada sucesiva edición, sino que Omar le da un giro y apuesta por varios tópicos: su infancia, su relación con la madre, su barrio, el centro, como un lugar donde se abre su vida a sus amigos, así como los otros amigos que nunca conoció y a los cuales, como una alegoría, le dedica algún capítulo. Tenemos a Rambón, a Lemos, a Malarmé, a Huidobro, a Lezama Lima, a Octavio Paz y a León de Greyo.
a los cuales se idea como una transfiguración en un sitio muy personal, la Cantina Azul o Cantina Verde, para narrar encuentros ficticios con ellos, donde ambos dialogan y apuran ese gesto tan humano de apurar unos tragos como una manera de ser cómplices en las letras, y en ese término algo desusado pero valioso, la amistad. Pero ¿qué es la Cantina Azul? Un lugar indefinible con mirada a la calle donde Omar se encuentra solo con sus autores amados, con los cuales conversa y a los cuales les da su tributo, como deber con aquellos que hablan episodios y caminos y calles y preguntas. Sin rodeos, pero sí con certeza, Omar realiza una evocación para que perduren esos nombres en la fragilidad de un libro, ya que admite al mencionar esos diversos nombres que en su diversidad y lejanía exige algunos momentos de proximidad, de admisión, de premura en su formación literaria y en su poesía. Al mencionarlos, los implica en renunciar a ellos, a que ellos estén presentes como si fueran en un inicio, ya luego en guías, herederos cercanos, mejor para acercarse a su creación, a su centro de gravedad, con lo que implica hablar lo esencial en su escritura. Podría derivar hacia esos rasgos que confieren lo que es convertirse en poeta a partir de ellos, pero Omar no busca esa reputación ni el sabido reconocimiento. Es más, él ante todo prima en su discreción, la discreción que lo lleva a la mesura y al alejamiento para poder ir construyendo una obra que ya la ha hecho en parte y que la potencia con Serafín, que podría ser considerado el carnet de un poeta, a pesar de los saltos en el tiempo, que si lo leemos con prudencia percibimos como Omar arriba y se queda con algunos de ellos y va formando su luctus poético, su camino lejos de esos libros argumentales como las cartas a un buen poeta, escritas para la difamación de los aprendices. Hay una cosa, yo hago una reflexión sobre esto. Ese libro de Rilke, que es un poeta y a mí me resbala, lo digo porque, no sé, es tan contemplado, tan falta de compromiso, tan lloroncito. Lo mismo que un texto de un nadaísta que es Jaime Jaramillo, el de Consejos para un poeta, que son libros falsos. Esos dos tienen algo que no tiene este libro, que es reflexión. Uno dar consejos para que escriban es el acto más mandálico que se puede hacer, porque el escritor se busca a sí mismo en sus pequeños clásicos que está buscando, en las lecturas que va haciendo y va abriendo caminos. Entonces cuando uno lee esas páginas de Rilke y de Jaime Jaramillo, que no es, bueno, si lo quieto, se me cae el libro de las manos. Entonces sigamos. No, Omar no aconseja, escribe, analiza, él no quiere dar consejos, sino por el contrario alejarse de esas buenas intenciones. Y hay que este libro, donde aparece su pensamiento, no se contenta con una verdad sencilla, ni incluso quizás con ese nombre en exceso sencillo de verdad. Guarda también una obra rica, prácticamente así como definitivamente medellinense, que es Serafín. Y hay que Serafín trata de una obra primordialmente muy personal, incluso si su riqueza y particularidad dan derecho a reconocer en ella algunos tintes biográficos que la empapan de ese conocimiento del centro que Omar ha gestado desde hace muchos años. Serafín entrega y aporta a la literatura del país algo que pocas veces se ha hecho, que un poeta reflexione sobre su mismo devenir y que además se cuele en los caminos de otros escritores. Así lo que entrega Omar es la total decisión de escribir, de no dejar que su obra sufra otros interrogantes que en los pliegues del tiempo tan indecible, él mismo nos dé sus respuestas sobre la vastedad de su escritura. Ha llegado el momento de interrogar en conjunto la obra de Omar, acercándonos no a tientas, sin prevenciones, pero sí con el cuidado que merece su escritura a las presencias y rupturas que la consolidan. A cada tipo que el autor entrega, a veces de soslayo, o como en el presente libro con la valoración que le hace al nocturno de San Ildefonso Octavio Paz, manteniéndonos alerta y de una forma necesaria ante un mundo que cambia en cada momento y donde el escritor se ve abocado a poblar el interludio de sus soledades, las significaciones de sus poemas, los esbozos que aparecen en Serafín de ciertos amigos comunes que es necesario emplearlos, para que su memoria no se disipe, ya que en su hábitat el centro ellos moraron de una forma definitiva años atrás. Creo que este libro trae otra suerte de interpretación
revelaciones que es legítima, en un momento en que el poeta se decide reflexionar no solo sobre sí, sino sobre los tópicos que lo albergan, ante un vórtice que avanza en apariencia y que pretende redefinir el hecho poético, pero que no cambia y se devuelve para tener en cuenta a los poetas de los cuales somos herederos. Así como Omar con Serafín nos quiere decir que la poesía no se inaugura con el primer verso, sino que viene de lejos con quienes abrieron la sinrazón y la desazón de un camino que nunca se agota, ya que la poesía sigue torrentosa en el río de la vida con su gozo poderoso. Tal vez Omar tuvo el presentimiento, pero también la certeza de que era necesario relatar esas vivencias, estos juicios sobre sus escritores cercanos, aquellos que leyó, pero también aquellos que tuvo cerca en los cafés y calles de la ciudad, y que lo acompañaron en una conversación cuando ésta toma su curso duradero sobre el lomo del día, a lo mejor preocupado por esta desazón que produce un estado de cosas donde la esencia del escritor es menoscabada por el aparato social y que él ha dejado de lado porque existe algo más valedero, articulándose de una vez de inmediato de la exigencia de sí mismo, desechando las hogueras de la maledicencia y la procacidad. Eso sí, nunca desviándose de su oficio de poeta, siempre presente en su tesón de saber que es contemporáneo nuestro y en su lejanía y en sus pesquisas, en unas ocasiones muy cerca del presente, pero otras no dejando que se hunda su existencia en la parafernalia del recuerdo, eso sí, con la conciencia siempre dispuesta para analizar esa condición de aquellos que estuvieron cerca en su formación, en sus lecturas y en sus reflexiones, en la conversación siempre luminosa y que ahora en su escritura transforma en pura presencia. Luego de decantar en ese absoluto de las luz y palabras, esas amistades, nombres verdaderos en sus dimensiones y circunstancias, ya fuera en el astro, en la boda, en Versalles, en el festín, en Cardescos, donde esas huellas visibles y promisorias, esas conversaciones, esos diálogos alrededor de un tinto dieron paulo a esa formación poética, al sucedáneo de esas pesquisas que traen hasta ahora este valioso libro realizado con los retazos, con la cobertura, con la magnificencia de lo que ha quedado, la magnífica y activa presencia de esos amigos, al ser mencionados y por lo tanto traídos al presente desde ese oscuro callejón que Omar no quiere que se queden en el olvido como síntoma y símbolo de esos instantes que se licúan hacia el camino del ostracismo como trauma en sus presencias. Sí, sus imaginarios, el café azul y la cartina verde, se presentan como una alternativa para lo que podríamos llamar un enigmático sitio para el encuentro, y las citas donde la fijeza y la conversación adquieren un tono inusual, ya que estos escritores vistos son homenajeados en la distancia, pero asimismo ha llegado a ellos por lo cercano de sus palabras y obra. Además, Omar necesita decirles algo, a veces una requisitoria, otras veces apurar un trago con ellos, y otras veces mirarlos y admirarlos, como ocurre con León de Greiff. Omar no toma distancia frente a ellos, antes por el contrario los involucra. Eso sí, estos posibles encuentros contienen su propio distanciamiento en ese instante subterráneo que sería su traslado a este presente que es posible por medio de la escritura, y su asombro al traerlos a algo tan aparentemente cotidiano como es un diálogo. De ahí los aciertos a los que da lugar una obra tan reciente como Serafín, con toda su significación en un lugar tan cerrado como la ciudad, ya que Omar no deja que se nos escape esa suerte de alegoría, porque es palmaria y se forma cercana, y cuando la leemos es más fuerte, es más firme en su convicción, su lealtad, en esa exigencia única de buscar en la memoria de sus escritores favoritos su desusada presencia, cuyas anotaciones no guarda Omar para sí mismo, sino, antes por el contrario, la revela a pesar de que esa experiencia primera, secretamente reunida, nos entrega en Serafín. Valeri nos aclara algo. Así Teste, armado de su propia imagen, conoce a cada instante su debilidad y sus fuerzas. Ante él, el mundo se componía en primer lugar
de todo lo que sabía y lo que le aprendí, lo que le era propio. Y esto no contaba. Después, en otros sí, el resto. Y ese resto podía o no podía ser adquirido, construido, transformado, y no perdí el tiempo, ni en lo imposible, ni en lo fácil. Una noche me respondió: el infinito, querido amigo, no es gran cosa, es un asunto de escritura. El universo solo existe en el poeta. Así, Omar Castillo. Muchas gracias. Bueno, este es un poco un pedacito de Serafín, de esta novela que Omar nos regala, que, como les decía, pues es una novela donde vemos a Lezama Lima o a Vargas Vila o a Borges, pero también vemos a Edgar Piedrahíta, a Luis Alfonso Vázquez, a Darío Lemos, a Nevardo Rodríguez o al alter ego de Alberto Escobar, Andreas Adriacos, también los amores, o sea, a Luz Marley, por supuesto, a Claudia Elena, a Valeria, en fin, a Fabio, que nos acompaña también hoy acá, y esos pasa de Jaime Espinela, a Floriano Márquez, de Fernando López a Isaac Babel, y es eso, de la idea de que vivimos una biografía, ¿cierto? Y que esta novela narra la ciudad de las palabras, otra Medellín. Creo que hay una sola vez en toda la novela que se dice Medellín, o sea que donde se habla específicamente de la ciudad, y en ese momento precisamente casi que para mí es casi el resumen de lo que es esta novela y el Serafín. La existencia de Serafín sucede entre los azarosos imaginarios y lo obligante de una realidad que parece tendida como una cuerda sobre el abismo cotidiano, y donde se realizan los atributos y carencias humanas. Serafín gusta de la vida, de la resurrección que significa cada instante, empero en muchas ocasiones quisiera ser invisible, pasar desapercibido mientras se moviliza por las rutas urbanas de esta Medellín, de esta ciudad de fauna y escozor, de asombros y miedos, ciudad donde decidió vivir y encontrar el sentido de sus pasiones, donde ha sido curtido por el amor y por el olvido, donde lo extraño de su carácter lo ha hecho parecer un exiliado impertinente. Y ese es un poco también, creo yo, que es esta novela que el propio Serafín, que el propio narrador de Serafín plantea como una épica íntima, ¿cierto? Al principio lo plantea como una épica íntima, y esta épica íntima es la narración de este Serafín con quien muchos de nosotros podríamos pedirlo como ángel de la guarda, como que sea de Serafín, sea un ángel de la guarda para nosotros, porque en parte uno se encuentra mucho, en muchos momentos, con ese diálogo, con ese Serafín. Antes de darle la palabra a Omar, a Omar Castillo, ¿cierto? Les recuerdo lo que dicen por acá en un encuentro con Andreas Andriacos, y es en Fílidor, una despedida luego de una conversación en Fílidor, que es otro lugar que perdimos, un lugar maravilloso donde se iba a jugar ajedrez y a conversar, en Maracaibo, ahí entre el Palo y la Oriental. Dice: espero que nuestro próximo encuentro no sea en un sueño. Omar, muchas gracias, y bueno, esperamos tus palabras. Gracias realmente a ustedes por estar acá también. ¿Me oyen? Sí. Cuando uno, creo que muchos de los que estamos acá lo saben,
Cuando uno hace un libro, no dejan de quedarle muchas ascuas, muchas dudas, eso es inevitable. Y no va a dejar de ser inevitable, así escuche las palabras de un par de lectores como lo son Carlos Alberto Álvarez Molletón y Víctor Bustamante, a quienes desde lo entrañable que es la escritura, el pensamiento y el oficio de la literatura les agradezco. Me emociona, pero aún así las ascuas siguen y seguirán, es inevitable, y por eso uno sigue trabajando y sigue procurando aprender, y yo creo que nunca dejará de aprender ni de sentir temor, así también sienta grandes gozos como el que puede sentir en un momento como estos. Se ha planteado de que yo lea algunos textos del libro. Yo preferiría que el lector llegue a ellos y más bien que tengamos una conversación. Tal y como lo decimos en nuestros textos, porque también Víctor alude a ello, esta obra también es metanarrativa, metapoética. El maestro Mar Castillo también habla como de su arte poética, ¿no? Que esta, aunque sea narrativa, también es muy poética esta obra. A mí se me ocurría, maestro, que podríamos abrir también un espacio para que los asistentes formulen algunas preguntas, tanto usted como lo que hicimos o leímos o algunas cosas de ella. Yo pienso que, dado de que la mayor parte del público no ha leído la novela, más bien es un conversatorio acá y que el público a través de ese conversatorio se sienta atraído por nosotros. Pero yo, por ejemplo, le quería, perdone Carlos, lo interrumpo, porque me pareció muy interesante, me perdona aquí Oscar porque voy a decir de pronto una barbaridad, pero cuando en la novela se narra que se abandona la infancia, Serafina abandona la infancia, sale de su casa, de una casa, la casa de las bifloras, pues como casi que la casa de Ricardo y Porfirio Abaco, a la ciudad, al centro de la ciudad, pues ya es otro personaje. O sea, pero luego cuando regresa Serafina a esa casa y nos cuenta que era un inquilinato, o sea, que una parte de la casa era un inquilinato. O sea, la abuela, la gran abuela era la que cobraba a los inquilinos que vivían como en el primer piso, ¿cierto? Ahí se me vino a la mente esto de lo literario, y es casi que pasamos de la casa de vecindad de Osorio Lizarazo a una novela que nos narra otro paradigma literario. Es el centro de la ciudad, pero no el centro de la ciudad de Vallejo, por ejemplo, el Fuego Secreto, de Los Días Azules, no, es un centro de la ciudad letrada, o sea, donde ya hay otro nivel de narración literaria, y es que la ciudad no es solamente el territorio ni las historias como lo que vemos en la Revolución, donde qué pasa en la bahía, qué pasa en el Suave, qué pasa en la Arteria, qué pasa en esos lugares, cuáles son las historias que hay. En la OVA hay por ejemplo en la OVA, en las novelas de Víctor Bustamante ocurren cosas, pero si uno da un paneo a la cámara y voltea, hay otro rincón de la OVA donde está Serafín, y la mirada de Serafín es otra OVA. O sea, la OVA de Serafín es una OVA íntima, es una OVA donde va a dialogar con sus autores, donde va a monologar sobre sus amores, sobre sus pasiones, y no es la historia que está sucediendo en el lugar lo que es narrado, lo cual es bastante interesante en la medida en que la novela aparece en ese ecosistema literario narrativo de una ciudad como Medellín, y eso me gustó mucho, pues, como de la novela, que no es, por ejemplo, una competición sobre cómo narra la misma historia, como es lo que a veces pasa con la Sicaresca, por ejemplo, y es como todos narran la misma vida,
Pablo Escobar, o de la de este sicario, la de este otro, y entonces nosotros nos ponemos a leer 10 novelas que básicamente narran exactamente lo mismo. Aquí, está Medellín vista desde varias perspectivas. Si se quiere, podríamos decir casi que es el cubismo literario el que armamos a través de varias novelas y de varias narrativas. Con todo esto lo que quiero decirles es que la tienen que leer, porque esta versión solo vale 30.000 pesos, recuerden, y se la llevan firmada hoy. Entonces es muy agradable como eso, con Omar, esa lectura, ¿cierto?, que nos permite la novela, que va más allá de la historia en sí. Hay algo que lo hace un retorno al poema. Aparecieron sus caros amigos nadaístas. Él es nadaísta, lo que pasa es que no le gusta decir. ¿Sí o no? No. Bueno, acuérdate que él también es nadaísta. Hay un poquito de envidia porque Omar menciona personas muy caras, pero no aparecen contemporáneos de la ciudad. Pero yo me busqué, no aparecí. Página 174. La del libro tiene 156 páginas, pues él aparece en la 174. Tantas noches que hemos caminado, tantas noches que hemos bebido, tantas noches que hemos discutido, y no aparece por ninguna parte Oscar González, no aparece Néstor López, y no aparezco yo, y no aparece el joven Oscar Castro, que está bravo conmigo, pero es que yo lo admiro y tenemos para un secretito. ¿Sí o no? Bueno, entonces resulta que no aparecemos por ninguna parte. Entonces yo pensé, pero Omar, lo más que no nos quieren nosotros. Omar, necesito que me aclares ese problema. Ese problema es de largo aliento, porque Néstor dijo algo al principio, y es como se toca en los años 80, probablemente hasta el 2000, yo diría que hasta el 96 o 97. ¿Sí? Inevitablemente, y en esto no quiero parecerme a Cervantes, Serafín va a tener probablemente una segunda y una tercera parte. De hecho, es algo que ya está en proceso. Lo que sucede es que, tal como sale una obra, así se mantendrá. No es que vaya a transformarse. Es una novela en proceso, no porque vaya a transformarse, sino porque va a crecer, inevitable. Ahora, ¿por qué salió así? Porque era necesario. Porque es algo lo que yo vengo pensando desde finales de 1980. Es un proyecto que se fue transformando. En algún momento dado destruí todo lo que llevaba escrito y decidí abandonar el proyecto, pero el proyecto podía más que yo y se sobrepuso y me jodió la vida, al punto en que no me dejaba tiempo mentalmente y me tocó volver sobre él, no sobre las notas, no sobre los apartes que ya tenía escrito, sino volver a pensar por qué había acabado con el anterior y cómo iba a asumir la necesidad que tenía de quitarme eso de encima. Porque mi oficio como poeta ha sido el siguiente. A mí se me pasan imágenes de un poema, se me pasan imágenes, fragmentos de un poema, y yo lo dejo resbalar. Si pasan días, a veces meses, a veces años, y eso sigue jodiéndome la cabeza, entonces llega un momento que lo escribo. Y cuando lo escribo prácticamente ya lo tengo en la cabeza, porque me estaba jodiendo. Si no, simplemente eso se va. Y si se fue es porque era algo casual y ya no tenía nada ahí, porque yo no creo en la inspiración sin la disciplina. Para mí la disciplina es tan fundamental como la inspiración y viceversa. Entonces la disciplina es todo aquello que me lleva a que si algo me empieza a mortificar, empieza a existir. Y Serafín insistió de tal forma que terminé escribiendo el libro tal como salió. Ahora, ¿por qué aparece publicado? Porque parte de esa agua lustral que es la escritura de este libro era su edición. Esta edición de este libro que está ahora, para entre otras cosas poderle dar cabida al invento a lo que podría ser una segunda o una tercera parte del libro. Oscar, yo quiero decir algo porque yo soy de la obra. Te llevo el micrófono. Me doy cuenta algo muy
interesante en este trabajo de Omar, y es la primera novela que él escribe, que él publica. Es una novela que no apareció gratuitamente porque Relatos de Axofalas se presenta como un personaje, ya es también una, y Altazor mencionado allí, son como esas premoniciones que tiene el narrador. Ahí hay que distinguir que el escritor aparece, sí, aparece por datos que uno le conoce de la biografía, pero no necesita ningún lector para entenderla ni para disfrutarla. Es Serafín, pero sí puede ser un trasunto de Omar. Sin embargo, porque esa familiaridad que tiene con estos poetas es propia del autor, no de Serafín. Ahora, hay algo que no mencionaban los dos y yo creo que vale la pena que tengamos en cuenta para leerla. Serafín es un callejero, un vagabundo, un caminador, un andante, es un flanero. Y en Colombia casi nadie ha escrito una novela de flanero. Eso es muy interesante. Busquen qué es un flanero y se darán cuenta que la actitud de Serafín es muy diferente a cualquiera de los personajes que conozcamos de la novela colombiana. Tal vez en la novela colombiana algún flanero está de sobremesa, pero en París. Y también lo podemos encontrar en algunas obras de Carrasquilla en la ciudad que está empezando, pero no hay un flanero como es Serafín. Si miramos esa novela a partir del flanero, del callejero, la vamos a entender. Y vale la pena que busquemos qué significa eso. Y la obra de Omar cumple 100% lo que es un flanero. Y esa es una de las bellezas de tu obra. Porque ahí está la poesía. La poesía no está ni en lo que escribe, ni en lo que dice, sino en la manera como mira, disfruta, percibe la ciudad. Por eso Serafín no le importa abandonar a sus grandes poetas. Se encuentra con Octavio Paz y chao pescado. Se ve a Verlaine y se encuentra con Rimbaud y uno dice, uy, qué maravilla quedarme con Rimbaud toda la vida hablando con él, o con Verlaine. No, señor, usted pasó por aquí y yo me quedo aquí o me voy. Pague la cuenta, yo pago la cuenta. Es muy interesante, la obra es hermosísima, Omar, te felicito. Yo quedé conmovido y he leído muchas cosas desde todas las perspectivas. Obviamente, me sitúo en Medellín y lo que decía Néstor, las novelas de Medellín nos quedamos escribiendo sobre la misma historia chueca. Parece, ya con la nueva ideología de este país, parece que la violencia es parte de nuestra vida y eso es bienvenido, hay que hay un abrazo. No, señores, lo que pasa es que hay otras violencias, hay otras historias, y esas son las que indaga la obra de Omar. Hay muchos niveles de lectura en tu obra, muchas cosas muy bonitas que han dicho los compañeros. La poesía, la vida, la bohemia. Es que hay que comparar, por eso esos sitios no existen. El Filidor, se acabó la boa, se acabó la arteria, el café azul nunca existió, pero lo tenemos todos en aquellos bares y lugares entrañables donde vivíamos la amistad, la poesía, el amor y la pelea. Ahora uno va a oír bulla y a ver partidos de fútbol. Entonces miren que la bohemia inclusive tiene un encanto, es poética hasta cierto punto, en la medida en que es la vida y la poesía y la amistad de lo que se habla y las obras que leemos. No vamos allá simplemente a mascar crispetas, a tragar trago y a escuchar una música que ni siquiera ya nos apasiona. Siempre Vicente Fernández, por ejemplo. Entonces miren que ahí hay algo, y la música que traes en tu obra es otra maravilla, ¿cierto? Uno dice, uy, pongámonos a escuchar cada una de estas obras, incluida la salsa, obviamente. No, maravilloso, te felicito y quedé muy emocionado por tu obra. Y la segunda parte puede que sea mejor que la primera, ¿por qué no? Gracias, Oscar. Bueno, yo quisiera que Omar nos hablara un poco acerca de sus emociones, sus sentires en este proceso editorial que tuvimos.
Primero, ¿se escucha, sí? Primero, Oscar, no me emociones tanto, no, por Dios. Ya es muy sincero. No, por eso es que me emociona, porque sé que sí, sí. Y vuelvo y repito lo que decía hace un momento, las ascuas permanecen, pero también la alegría entra. Mira, antes de contestar, de hablar de esto, mira, hay algo que tú mencionabas y que se ha mencionado ahora, ¿sí? Que se ha hablado sobre Serafín, y es la parte biográfica o autobiográfica. A mí eso no me perturba. Informe es un libro autobiográfico cuyo personaje no soy yo. Romance de la ciudad es un libro autobiográfico cuyo personaje no soy yo. Poema de Nueva York es un libro autobiográfico, ya no en Medellín como lo son Informe y Romance de la ciudad, sino en Nueva York, cuyo personaje tampoco soy yo. ¿Por qué no soy yo? Yo escuché un comentario de un amigo español que ya leyó a Serafín, que fuera de ser un gran poeta, es un gran editor, que es Jesús Munárriz. Me hablaba de Serafín, y para él Serafín no tiene nada que ver con lo autobiográfico, porque él no conoce la autobiografía, él no conoce Medellín, o sea, estaba por Medellín de paso, él no conoce las anécdotas. Para él, lo que sucede en Serafín es una novela, y eso es lo que yo creo, que lo que sucede en Serafín es una novela, así tengan algo de autobiografía, porque inevitablemente un escritor va a hablar de algo sin tocar su intimidad, su privacidad y la forma como a través de la privacidad de lo público ha establecido una relación con el mundo. Porque lo que le cuenta a un escritor en un poema, en un cuento, en un ensayo, en una novela, en una obra de teatro, en cualquier rasgo de escritura, tiene que ver con lo autobiográfico. Ahora, cómo lo trate es el asunto. Si el lector se quiere pegar de eso, es problema del lector. El grueso de la obra habla, en el caso de Serafín, genera una atmósfera que el ámbito para que esa atmósfera exista es Medellín. Los personajes que transitan, que suceden junto con Serafín en la novela, igual que Serafín, generan una atmósfera para generar el gran personaje que es Serafín, y es el manejo del tiempo, es la presencia del tiempo. El tiempo como un instante que sucede siempre, que no tiene ni pasado ni futuro, sino que es. Eso es Serafín. ¿Sí? Ese es el gran personaje de Serafín, y todo lo que suceda, los nombres propios, todo eso hace parte de ese presente múltiple y súbito y que continúa. Por eso, ante una observación que un amigo, Guillermo Pardo, me ha hecho ya en varias ocasiones, de que le perturba que Serafín haya muerto. Serafín no muere en la novela, Serafín queda suspenso en eso que decía Muñetón ahora, que yo menciono en esta novela, que es en esa gravitación planetaria, si se quiere, o de las menciones que decía que yo hago. En la novela eso sucede. Serafín es una galaxia abierta, y en toda galaxia abierta hay planetas, hay asteroides, hay de todo, pero lo que terminan comportando es el ritmo, la vitalidad de esa galaxia. Ahora, lo que me preguntaba Roberto sobre el proceso editorial, es un proceso bárbaro, una cosa más agotadora que publicar un libro. Es lo más agotador, porque uno quiere zafarse de ese hijueputa problema. Uno no quiere tener que ver más con ese problema, uno quiere ver eso ya resuelto. Y cada acto que sucede le retrasa a uno ese asunto. A veces con la mejor intención, a veces para beneficio, porque a veces esos retrasos le permiten a uno observar cosas que no había observado. Pero en definitiva, todo el proceso editorial es agobiante. A veces, yo en este caso, por ejemplo, quedé más cansado en el proceso editorial que en los 2 años, porque vuelvo y me repito, desde el 82 venía trabajando en este proyecto, pero cuando abandoné todo y cuando decidí retomar esto fue hace 5 años. Y la escritura la hice en los últimos 2 años, del 2020 a 2021.
Y en diciembre de 2021, el 17 de diciembre, yo me sentí muy tranquilo, sentí un gran gozo conmigo, en mi vida personal, íntima, privada, en mi silencio, porque mi Marlene en la casa, yo le he dicho, ese tema no existía para nosotros. Ella sabía que yo estaba escribiendo a Serafín, pero ese tema de conversación no existía. ¿Por qué no existía? Porque a mí se me dificulta, se me hace imposible hablar de lo que estoy escribiendo. Me da, y aquí voy a usar palabras como la que me hace un momento de me da mal palidez hablar de lo que estoy escribiendo, porque eso me sobrecoge de tal manera que la única conversación que admito es la que termino con eso. Entonces, cualquier conversación me distrae, me mortifica, me da mal palidez. Entonces, ella sabía que yo estaba en eso, que era eso, no te extrañes de que yo esté sumido en lo que estoy, y de que me pierden y ausente cuando estemos en Bozán. Por logística le comenté eso, lo demás, eso no se habló. Y yo terminé la novela, y ella fue después de eso la primera que la leyó, sí. Pero hasta ese momento yo sentí un alivio. En el 2021, el 17 de diciembre. Pero cuando llegamos al proceso de edición, yo disfruto mucho trabajar como un lector en las ediciones, porque además es un lector muy atento, es un lector que me hace observaciones muy atentas y que tiene un gran conocimiento del idioma. A mí me encanta mi idioma, que no tiene, entonces en eso compartimos muchas cosas. Y uno como autor, paradójicamente, así sea un hombre que tiene gran dominio del idioma, no es mi caso, creo que lo tengo suficiente, pero no un gran dominio, como lo tendría un estudioso de la academia, de ciertos lugares de la academia de la lengua, se le escapan cosas y hace falta una mirada extraña, ajena. Y en este caso fue muy oportuna de mi lector. Para mí fue enriquecedora, me hizo dos observaciones fundamentales que me demoré en admitir, pero que al final las admití y que ya eso será para una historia sobre la edición. Para el libro sobre la transición. Pero es un proceso que agotador por lo que mencionaba, no por otra cosa, porque es agotador, porque no quiere ya salir de ese problema, quiere meterse en otro ámbito total. Por ejemplo, yo hoy pensaba que después de hoy me iba a meter en otro ámbito mental, yo creo que no. No va a ser posible. Gracias, Juan Chema. Vamos a ir cerrando porque se nos está calentando el vino. Buenas noches a todos. Como español, amante de Medellín y presidente de Medellín, te felicito, pero te voy a hacer una pregunta muy escueta y sincera. Aparentemente rechazas esa autobiografía. Queda como en las tinieblas, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, Omar Castillo, ¿te gustaría ser Serafín? ¿Te gustaría ser ese clochard nómada, vagabundo de ese Medellín del centro? Que yo viviendo en Medellín hace 6 años me vine al centro porque me encanta el centro. Vivo aquí ahora. Respóndeme, absoluta sinceridad. Inevitable, voy a decirte algo que me prohibí mencionar en Serafín. Por momentos yo he querido, en momentos desde niño, cuando no pensaba ser ni escritor ni nada, simplemente era una persona que traía al centro fritos para vender en los lugares donde se tenía que entregar, porque era parte de la sobrevivencia. Y desde ese momento, como desde que yo salía de la casa, en el barrio Antioquia, lo que más disfrutaba era cómo se proyectaba la luz cada amanecer sobre las fachadas de la cuadra en la que vivía. Eso para mí era maravilloso. No siempre era igual, nunca fue igual, nunca. Por eso para mí el tiempo es ya. ¿Sí? Porque cada día tengo que ver el tiempo como está, no como fue ayer o como va a ser mañana. Entonces, eso cuando llegué al centro empezó a suceder. Ha sido un gusto para mí ver, pasar siempre mirando, porque sé que es la primera vez que estoy viendo. Obvio, yo no quiero ser Serafín, es que yo soy Omar Castillo y Omar Castillo disfruta profundamente de mirar. Y una cosa que la que te iba a comentar es que a veces quisiera llegar a Medellín y encontrar que es solo mía, que el centro no hay nadie, y que estoy yo por ella, deambulando yo solamente. Ahora, alguien me hizo una observación, y fue Luz Marley, que cuando le comenté esto me dijo, pero sin los roces, sin los abruptos, sin las dificultades del centro, no tendría la referencia del centro. Esa es la paradoja, que a veces quisiera estar solo en Medellín, pero que todos los roces, todo lo que significa el centro y la ciudad invisible de Medellín
sino porque la he recorrido de la manera... Yo he estado a las 4, a las 3 de la mañana en el Picacho, llegaba ya en un bus y tengo que bajar y el chofer me dice es que no hay más buses y yo decido bajarme caminando y lo que empiezo a mirar es que desde donde empiezo a bajar empiezo a ver Medellín en unas luces impresionantes y llego caminando 4 cuadras cuando me alcanza un carro y miro que es el bus y el chofer me dice yo no puedo hacer esto, yo no puedo dejarlo a usted solo acá. Si quiere seguir mirando, yo lo bajo. Y no, yo quiero caminar, ya no, yo lo bajo. Cuando empiece a bajar, va a darse cuenta por qué. Empezamos a bajar y obviamente si yo hubiese pasado por ahí caminando, probablemente no estaría aquí sentado. ¿Ya? Eso, yo he recorrido esta ciudad de muchas maneras. Obviamente eso se lo envidió a Omar Castillo. Serafín es el personaje de esta novela, que obviamente tiene, como decía hace un momento, uno no puede hablar de algo sino desde su propia vivencia, lo que no significa que no esté haciendo una autobiografía o una biografía. Es inevitable, esto sucederá siempre que haya un hilo conector, pero a mí lo que me encanta es ser Omar Castillo. ¿Se te apareció Serafín esta noche? Me has sorprendido con tu respuesta. Me has emocionado. Yo español y veo esto que tú veías. Las cosas de Medellín me parecen mágicas, mágicas, mágicas. Sí, me has emocionado realmente, porque estabas hablando y yo te estaba viendo. Yo me asomo a la ventana de mi apartamento y miro para la antigua Universidad de Antioquia. Todos los días la veo diferente, las luces. Subo a esos cerros altos de Medellín y veo las luces. Y cada día son diferentes. Y me quedo solo fascinado. Lo que dices tú, pasaría la buceta, yo me quedaría allí. No me importa esa buceta, me importa lo que estoy viendo. Enhorabuena. Muy bien. Si decimos 2 palabras más, ya se ahorran toda la lectura, entonces no hay forma. Entonces, vamos a ir. Yo quiero decir solamente una cosa. Gracias, Oscar, por hacernos ver esto. ¿Por qué? Porque yo me sorprendí mucho que cuando Omar me dijo que hiciéramos el playlist de la novela, pues entonces yo no solamente hice el playlist, sino que hice un cuadro de autores que citaba y un cuadro de personas que aparecían y un cuadro de lugares nombrados. Entonces luego al final veo que hay 82 lugares, 33 autores y 32 personas. Y yo, pero es más lugares que personas y que autores. Y Oscar nos ha dado la respuesta. Es el flanero el que junta todo esto. Y por eso los lugares se convierten en la esencia de este, ojo con el concepto, de este Valle Fénix, que dice que es el Valle de Aburrá, un Valle Fénix que siempre renace de sus cenizas. Gracias, Omar, por regalarnos esta novela, gracias a ustedes por estar acá. Vamos a brindar por Omar, esperamos aquí afuera a la derecha para que nos tomemos todos el tinto. Salud, muchachos. Muchas gracias.